María Magdalena es uno de los personajes más enigmáticos del Nuevo Testamento. La historia oficial en los Evangelios y las teorías posteriores sobre su vida la han convertido en una figura que oscila entre la santidad y el misterio, generando muchas interpretaciones y debates. En este video vamos a explorar quién fue María Magdalena según los textos bíblicos, así como algunas de las teorías y conspiraciones que giran alrededor de su vida. Primero comenzaremos hablando sobre María Magdalena según los Evangelios. En el Evangelio de Lucas, María Magdalena es presentada como una de las seguidoras de Jesús que fue sanada de 7 demonios. Esta descripción ha sido interpretada de maneras muy diversas. Algunos estudiosos consideran que esa mención puede referirse a una sanación espiritual profunda, tal vez incluso a una purificación de trastornos mentales o emocionales que la sociedad de esa época interpretaba como posesión demoníaca. Esta sanación la lleva a convertirse en una discípula cercana y fiel de Jesús, acompañándola en sus viajes y sirviéndolo junto con otras mujeres. Es decir, que lo que no se puede negar es que Jesús la ayudó y de esta forma ella decidió dedicarle toda su vida a ser su seguidora y fiel acompañante. Los evangelios también coinciden en que María Magdalena fue uno de los pocos seguidores de Jesús que presenció su crucifixión. En el contexto histórico, los discípulos varones de Jesús habían huido por temor a represalias. Como ya sabemos, incluso Pedro, su discípulo más fiel, lo negó hasta 3 veces. Pero en el caso de María Magdalena y otras mujeres permanecieron cerca de la cruz. Su presencia en este momento tan significativo refleja su lealtad y amor hacia Jesús, así como su coraje en una situación de alto riesgo incluso para ellas. La Iglesia la ha valorado históricamente por su fidelidad inquebrantable en momentos de sufrimiento y tragedia. En el Evangelio de Juan se detalla que María Magdalena fue la primera persona en ver a Jesús crucificado. Según se cuenta, María fue a visitar la tumba de Jesús al 3er día y cuando llegó la encontró vacía y un ángel le apareció y le dijo: ¿A quién buscas?, dando a entender que Jesús había resucitado. Ella sale corriendo y Jesús se le aparece en el jardín cerca de la tumba vacía. En un momento de revelación la llama por su nombre, lo cual la ayuda a reconocerlo, ya que hasta el momento ella no había podido reconocer que era Jesús quien estaba a su lado. Jesús le pide que anuncie su resurrección a los discípulos, convirtiéndose así en la mensajera del evento central del cristianismo, que es la resurrección de Cristo. Por esto es conocida como la apóstol de los apóstoles, lo que implica que fue la primera en recibir y proclamar el mensaje de la resurrección. ¿Pero qué pasó después? Pues en el año 591 el Papa Gregorio cometió uno de los errores históricos más garrafales. Pronunció un sermón en el que identificó erróneamente a María Magdalena como la pecadora anónima que unge los pies de Jesús en el Evangelio de Lucas. Al combinarla con esta figura, Gregorio le dio el estatus de pecadora redimida, específicamente como prostituta arrepentida. Esta confusión ha tenido un impacto duradero en la percepción de María Magdalena, ya que por siglos se le ha considerado a María como símbolo de redención para las mujeres. Este enfoque también puede haber sido una forma de suavizar su imagen como una figura de autoridad en el círculo de Jesús, subrayando en cambio su rol de penitente en lugar del liderazgo espiritual que ella tenía. A pesar de que la Iglesia Católica corrigió esta asociación en 1969, el estereotipo de María Magdalena como una mujer pecadora es muy difícil de eliminar de las mentes, incluso hasta el día de hoy en la cultura popular. Ahora hablaremos de María Magdalena según los evangelios apócrifos. En los evangelios apócrifos existe el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de Tomás, quienes representan a María Magdalena en una posición de liderazgo y sabiduría. Estos textos gnósticos no forman parte del canon bíblico, pero reflejan creencias de los primeros cristianos. Le atribuyen un conocimiento especial sobre la vida y la naturaleza del alma. El Evangelio de María Magdalena fue descubierto en 1896 en El Cairo, Egipto, en forma de un manuscrito en copto, que es un antiguo idioma egipcio escrito en caracteres griegos. Este manuscrito fue adquirido por el erudito alemán Karl Reinhardt y llevado a Berlín, donde se
se le asignó el nombre del Papiro de Berlín 8502. Este texto es uno de los pocos escritos antiguos en los que María Magdalena aparece en una posición importante, incluso como un líder espiritual cercana a Jesús. En este evangelio, Jesús le revela a María secretos espirituales y visiones celestiales que ella luego compartiría con los otros apóstoles. Sin embargo, algunos de los discípulos, especialmente Pedro, cuestionan la legitimidad de sus visiones y enseñanzas debido a su género. Esta historia muestra el conflicto de género y el choque entre la autoridad espiritual femenina y el liderazgo masculino en los primeros tiempos del cristianismo. Por otro lado, tenemos el Evangelio de Felipe, que menciona a María Magdalena en una relación de gran cercanía con Jesús y describe a Jesús como alguien que amaba a María y la besaba en la boca. El término usado para describir a María Magdalena en el texto es koinonos, que puede traducirse como compañera. Este término ha dado lugar a interpretaciones modernas que sugieren que María y Jesús podrían haber tenido una relación más íntima. Sin embargo, en el contexto gnóstico, esta cercanía podría interpretarse más simbólicamente, indicando que María era receptora de conocimientos espirituales profundos y no necesariamente sugiere una relación marital. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las teorías de conspiración que surgen alrededor de María Magdalena. Uno de los mitos más persistentes y controvertidos es la idea que María Magdalena fue la esposa de Jesús. Este concepto fue popularizado en el siglo XXI con el libro Código da Vinci de Dan Brown, aunque había teorías previas como la de Holy Blood, Holy Grail de Michael Behe. Esta teoría sostiene que Jesús y María habrían estado casados y que sus descendientes conocidos como el linaje sagrado, habrían continuado viviendo en secreto. Se especula que la Iglesia ocultó esta información para mantener el celibato y el patriarcado en su estructura. Algunos argumentos que sostienen esta teoría es que, según algunos evangelios gnósticos como el Evangelio de Felipe, parecen sugerir una relación especial entre María y Jesús. En este texto, como ya mencionamos, se menciona que Jesús la amaba más que a otros discípulos y la besaba en la boca. También podemos hablar sobre el término de koinonos, que vendría a ser compañera, el término que, según el Evangelio de Felipe, se utilizaba para referirse a María, y es un término que también se puede traducir como socia o compañera. Aunque en contextos esotéricos puede referirse a una asociación espiritual, algunos interpretan esta palabra como evidencia de un vínculo matrimonial. Otro argumento también puede darse en la alta estima que Jesús tenía por María, que está evidenciada en su aparición después de la resurrección y en encargarle que anuncie la buena nueva, sugiriendo un nivel de cercanía único. Pero ¿por qué la Iglesia ocultaría este matrimonio? La teoría sostiene que al inicio el cristianismo estaba abierto a la idea del matrimonio, pero que la Iglesia primitiva con el tiempo optó por establecer el celibato y una estructura jerárquica masculina. Un matrimonio entre Jesús y María Magdalena habría establecido un precedente que justificaría la igualdad de géneros y permitiría a las mujeres asumir roles de liderazgo dentro de la Iglesia. De ahí que algunos creen que las primeras autoridades cristianas habrían decidido ocultar y reescribir la historia para ajustarla a una estructura patriarcal. Otra teoría conocida sobre María es la que hace referencia a la dinastía merovingia y la sangre real. Esta es una extensión de la teoría anterior que surge después de la crucifixión. En este caso, María, luego de la crucifixión de Jesús, habría huido a Francia o a Egipto, llevando consigo descendencia de Jesús. La idea plantea que ella y sus hijos o hijas habrían continuado una línea sanguínea secreta, conocida como la Sangre Real o Santo Grial, y dado origen a una dinastía que luego sería conocida como los merovingios, quienes gobernaron partes de Europa durante siglos. Según la teoría, los merovingios serían los descendientes de Jesús y María Magdalena, por lo que su linaje sería sagrado. Esta teoría, aunque sin base histórica sólida, ha alimentado la fascinación por María Magdalena y ha inspirado libros y películas, así como leyendas. ¿Pero qué argumentos sostienen esta teoría? Por ejemplo, se interpreta Santo Grial como una derivación de la palabra francesa sang real, que significa sangre real, en lugar de un cáliz físico. Esto sugiere que el verdadero grial es la sangre o descendencia de Jesús en lugar de la copa
utilizada en la última cena para servir el vino. Otro argumento sostiene que la dinastía merovingia, una de las primeras casas reales en Francia, era descendiente de María Magdalena y Jesús. Los merovingios eran considerados por algunos reyes santos o poseedores de dones místicos, lo que ha contribuido un poco a esta teoría. Algunos proponentes de esta hipótesis creen también que las sociedades secretas como los caballeros templarios y el priorato de Sion fueron creados para proteger esta línea sanguínea y sus secretos. Según esta versión, los templarios y otras órdenes ocultaron información sobre María Magdalena y la preservación de su linaje. Algunos se atreven a ir más allá y dicen que los caballeros templarios descubrieron este secreto y debido a eso decidieron chantajear a la iglesia, y es por eso que después de un momento a otro tuvieron todo ese poder que ya se conoce. ¿Cuál es el impacto de esta teoría en realidad? El impacto de esta teoría es significativo, ya que sugiere que el legado de Jesús fue más allá de un mensaje espiritual y se materializó en una línea de descendencia. Esto reinterpreta el cristianismo en un contexto más humano y cercano, donde Jesús y María serían padres de una dinastía que sigue viva hasta hoy. La teoría también sostiene que la Iglesia Católica ha tratado de suprimir este conocimiento, aludiendo a la motivación de conservar el poder en una institución exclusivamente masculina. Ahora hablemos un poquito de María Magdalena en el sur de Francia. En el sur de Francia, particularmente en una región de Provenza, existe la creencia de que María Magdalena llegó a esta región después de la crucifixión de Jesús. Según la leyenda, predicó ahí y vivió sus últimos años como misionera cristiana. Me van a perdonar, pero yo no sé francés, voy a tratar de decir el nombre. La Basílica de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume afirma albergar reliquias de María Magdalena y cada año se celebran peregrinaciones en su honor. Esta tradición refuerza la idea de que María no fue solo una seguidora de Jesús, sino también una misionera y predicadora. Una mujer en un rol activo en la expansión del cristianismo temprano. La veneración de sus reliquias en esta región también ha alimentado las teorías de su descendencia y ha creado un legado duradero en el cristianismo europeo. Por supuesto, no podemos dejar de hablar sobre la conspiración que existe para ocultar el rol de María Magdalena. Más allá de las teorías sobre su descendencia, existe la idea de que la Iglesia ocultó la verdadera relevancia de María Magdalena en los inicios del cristianismo. Esta conspiración sugiere que en realidad María Magdalena fue un líder igualitario en el movimiento de Jesús y que la iglesia posterior minimizó y alteró su imagen para consolidar un modelo de liderazgo exclusivamente masculino. Es decir, que lo que se cree fue un error del Papa no fue tan error como ya lo comentamos anteriormente. El Evangelio de María, que es uno de los evangelios gnósticos, se representa a María Magdalena recibiendo revelaciones directas de Jesús y compartiéndola con otros apóstoles. Esto ya lo hemos comentado. Sin embargo, en este texto, los apóstoles hombres cuestionan su rol, especialmente Pedro, quien se muestra incrédulo y hostil hacia la idea de que una mujer reciba enseñanzas superiores y él no. El conflicto en este evangelio refleja tensiones que pudieron haber existido en la iglesia primitiva entre quienes reconocían a María como líder y quienes querían limitar la influencia femenina. Por otro lado, en el ámbito del misticismo contemporáneo, María Magdalena es vista como la encarnación de la sabiduría femenina y como una guía espiritual. Esta interpretación mística sostiene que María comprendía las enseñanzas de Jesús en un nivel profundo y espiritual, lo que la convierte en una figura de poder, conocimiento y santidad. En este contexto, es venerada no solo como seguidora de Jesús, sino como una iniciada en los misterios divinos. Para finalizar, María Magdalena, hasta el día de hoy, sigue siendo un personaje fundamental en la historia del cristianismo. Ella está rodeada de misterios, simbolismo y teorías fascinantes. Su rol como seguidora de Jesús, testigo de la resurrección y su controversial relación espiritual e intelectual con él han dejado una profunda marca, desde su percepción como apóstol y compañera hasta los misterios de su vida en Francia. María Magdalena sigue capturando la imaginación de creyentes, historiadores y místicos. El legado que deja María Magdalena está envuelto en teorías de conspiración, simbolismo místico y reinterpretaciones modernas. Sigue atrayendo a investigadores creyentes y estudiosos. Su imagen, desde pecadora arrepentida hasta iniciada espiritual y posible esposa de Jesús, la convierte en una figura de gran versatilidad que se adapta a las inquietudes espirituales y culturales de la época. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Algún día podremos descifrar el verdadero misterio de María Magdalena? ¿Será cierto que fue la esposa de Jesús
¿O fue más que todo vista como un líder? ¿Sería ella la verdadera líder de la iglesia en lugar de Pedro? Los dejo. Coméntenme en los comentarios qué es lo que piensan.